Bueno, muy buenas tardes, hermanos venezolanos. Vamos a dar el parte hoy de las conclusiones de esta primera reunión de la Dirección Nacional recién designada y ampliada del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre la base de nuestros estatutos y de las decisiones del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y del tercer Congreso de la Juventud del Partido. Aquí nos acompañan hoy caras nuevas, queremos felicitarlas y aplaudirlas por esta incorporación aquí a las funciones de la Dirección Nacional del Partido. Y queremos en primer lugar, celebrar y felicitar las conclusiones del Congreso de las Comunas recién terminado en nuestro país, que incorpora al quehacer de la Revolución Bolivariana, deudas que tenemos con el movimiento comunero, deudas que tenemos con el golpe de timón del presidente Nicolás Maduro. Se le está dando forma en este momento en que la Revolución Bolivariana se encuentra en etapa constituyente y en etapa del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos dándole forma a esta nueva fase de acción y comportamiento de nuestras comunas. Se encuentra con nosotros la ministra de las Comunas, Blanca Echaut, quien concluyó la primera fase, la plenaria de este Congreso, que por mandato del presidente Nicolás Maduro se mantiene durante 90 días más. Es el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano en debate, el pueblo vanguardia, el pueblo que es quien lleva la batuta de esta revolución. Y queremos en primer lugar celebrar y ratificar el compromiso de este partido con esa forma de hacer política, con esa forma de democracia participativa y protagónica que pone al poder popular, al hombre, al ciudadano, la mujer y el hombre de a pie como el intelectual orgánico de la Revolución Bolivariana, el que marca la pauta, el que decide el destino de la patria. En segundo lugar, anunciamos que ya se escogieron las delegadas en todos los municipios del país que van a formar parte del Congreso de las Mujeres en Venezuela. Este Congreso tiene lugar los días 24, 25, 26 y 27 de este mes. Vamos a estar reunidas en plenaria debatiendo los temas que incorporan específicamente a la mujer en esta tarea de construcción de la patria. Vamos a tratar temas puntuales en el entendido de que la mujer es en este momento, como ha sido en todo el tiempo de la revolución, también protagonista de vanguardia, pero que el centro de la guerra económica está afectando principalmente a la mujer. Por eso nos vamos a ver todas en este Congreso revolucionario para seguir avanzando en el rumbo que nos hemos predeterminado, que es un rumbo que se va a hacer a la venezolana, que se va a hacer en colectivo, que se va a hacer en debate popular, que se va a hacer en democracia participativa y protagónica, y que estamos juntando todos los elementos para acompañar este proceso profundo que lleva a Venezuela a ser el epicentro hoy del debate político mundial, en esa batalla entre el capitalismo y el trabajo, en esa batalla entre la libertad de los pueblos y la imposición de la hegemonía por parte de los imperios, en esa batalla entre la defensa del ser humano como centro del debate del desarrollo mundial o lo contrario, la opresión, el desprecio a la humanidad, el desprecio a los derechos humanos. El Partido Socialista Unido de Venezuela quiere secundar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien ha hecho ante un hecho que deja al desnudo, que deja al descubierto, que deja sin caretas todo el entramado de supuesta libertad y de supuesta defensa de los derechos humanos de los imperios. Se ha quedado al descubierto, al desnudo, un imperio opresor ante la caminata. Fíjense ustedes que la llaman caravana, ¿no? Allá no dicen que es una crisis humanitaria, no dicen que es un éxodo masivo, no dicen que es una catástrofe, una diáspora. No, allí es una caravana como si fuese algo, una celebración, un festejo, ¿no? Y resulta que son miles y miles de hombres y mujeres que huyen de los países centroamericanos, huyen de la pobreza, huyen de la violencia
impuesta, de la violencia sembrada en esos países, huyen de la falta de oportunidades, huyen de la falta de espacios de expresión, huyen de la falta de esperanza y decidieron caminar e ir a tocarle la puerta al imperio. ¿Y qué les dice el imperio? Cierren la puerta, más amenazas, más sanciones. A los gobiernos les vamos a cortar la ayuda, el suministro de dinero si ustedes no frenan eso ahí, que no me llegue a mi casa. Es la hipocresía del imperio lo que ha quedado al descubierto. Y esa hipocresía tiene una voz de defensa que en Venezuela la materializó el presidente Nicolás Maduro y que la materializamos cada hombre, cada mujer que se siente parte de la humanidad, que siente que ese otro es su igual y que ese otro con necesidades también necesita de nuestro apoyo en este momento. Por eso queremos expresar la solidaridad absoluta del Partido Socialista Unido de Venezuela con nuestros hermanos centroamericanos y ratificar la exigencia que le ha hecho el presidente Nicolás Maduro al gobierno de Donald Trump a que diga la verdad verdadera, a que diga qué es entonces lo que va a hacer, que mientras está acusando a Venezuela por situaciones que se generan a partir de medidas coercitivas, unilaterales y criminales contra el pueblo venezolano, mientras le impone bloqueo financiero y comercial a la patria venezolana, mientras despliegan acciones de violencia y planifican atentados terroristas incluso contra la vida del presidente Nicolás Maduro y de todas las autoridades de la patria, hablando de una supuesta falta de humanidad, de una supuesta crisis humanitaria en el país, cuando es la verdad la que le toca la puerta. ¿Qué va a hacer la hipocresía del imperio? Lo que se debe hacer es abrir las puertas, es socorrer al que está pidiendo ayuda. Y eso pasa en la frontera entre Estados Unidos y México y pasa también con algunas naciones que impiden que los refugiados del Medio Oriente puedan llegar a las naciones europeas. ¿De qué está hablando la humanidad? Son temas que tenemos que nosotros plantearnos como revolucionarios y revolucionarias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como hombres y mujeres de este tiempo con respecto al futuro de la humanidad? Cerrar las puertas, levantar muros, aplicar sanciones, asfixiar a los pueblos, o sentarnos a dialogar, o sentarnos a construir un mundo justo, o sentarnos a debatir entre naciones soberanamente cómo podemos entendernos. Bueno, además el presidente Nicolás Maduro está en pleno desarrollo del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Son 90 días de ajuste, como ha dicho el presidente Maduro, y nosotros queremos también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela alertar a nuestra militancia, a la vanguardia de la Revolución Bolivariana, y alertar también a todo el pueblo venezolano sobre planes desestabilizadores que están en este momento atacando específicamente a los servicios públicos. Hay actores de sabotaje, hay actores de la desestabilización que se han infiltrado en las empresas públicas, que se están metiendo criminalmente en centros sustanciales de funcionamiento de los servicios públicos para hacer pasar penurias a la población. Nosotros hemos dicho hoy desde la Dirección Nacional del Partido a toda la vanguardia que hay que hacer un despliegue de alerta. Nuestros mecanismos de organización popular están ya aceitados, ya todo el mundo sabe cuál es el lugar que le corresponde. Nosotros tenemos toda la estructura de base del partido ahora cohesionada a través de las redes de articulación y acción sociopolítica. Es el momento de ponernos en acción para hacer la alerta temprana, para detectar dónde están los focos de desestabilización y para que juntas y juntos confrontemos este y otros obstáculos que sabemos el enemigo está poniendo para que no llegue a feliz término el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha lanzado nuestra revolución, pero que nosotros tenemos la firme convicción y vamos a trabajar día a día, minuto a minuto, para que Venezuela, junto con su gobierno, junto con su vanguardia política, no solamente llegue a buen término este programa, sino que lo convierta en un paradigma de cómo un pueblo libre y soberano defiende su derecho a actuar, su derecho a la paz, su derecho a la prosperidad, su derecho al futuro. También queremos el día de hoy, bueno, como agenda de esta semana, venimos concluyendo ya para el día miércoles la juramentación de candidatos y candidatas a concejales y concejalas. Ya algunos estados han hecho esta presentación de los candidatos
junto con dar a conocer las conclusiones del partido, la militancia primera del partido en las regiones, en todos los municipios. El martes hacen ese programa de juramentación de los candidatos los estados Guárico, Vargas, Mérida, Nueva Esparta y Amazonas. El día miércoles los estados Apure, Anzoátegui, Caracas y Trujillo, y con eso cerramos el ciclo de presentación de candidatas y candidatos. Estas actividades políticas han servido también como un primer contacto entre las nuevas vicepresidencias territoriales del partido designadas por el cuarto congreso del partido, tercer congreso de la juventud, y por el presidente y la dirección nacional del partido, para que hagan este primer contacto con el territorio que les corresponde. Y bueno, por último, queremos también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela ratificar y expresar nuestras más profundas condolencias, el dolor que nos embarga por la partida física prematura, repentina de Joan Noya, un cuadro de la juventud, un muchacho que fue ejemplo de disciplina, de estudio, de organización, de verdad un camarada como muchos, pero un camarada que además tenía siempre una sonrisa risueña, siempre tenía un buen humor, era un muchacho de esos ejemplares, y lamentamos mucho que, bueno, esos azares de la vida se lo hayan llevado de manera temprana. Mañana en la Asamblea Nacional Constituyente vamos a rendir homenaje a este ilustre vocero de nuestra juventud, y en la tarde, en la Casa Amarilla, en los espacios de la Cancillería, Casa Amarilla, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela también va a hacer un homenaje a este joven que además fue pionero en esas batallas internacionales que nuestra juventud ha dado. En la batalla de la conciencia se estrenó Joan desde muy jovencito como brigadista del partido, más allá de nuestras fronteras, para llevar la voz de Venezuela hacia otros pueblos. Desde aquí decimos, bueno, vuela alto, Joan, que la juventud del partido y el partido va a llevar tu bandera por siempre. Y para cerrar con la agenda, el día 28 de octubre se cumplen 249 años del natalicio de Simón Rodríguez, maestro del Libertador y una de las 3 raíces ideológicas de nuestro proyecto político chavista. Y además se cumplen 13 años desde que Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo. Se tiene preparado un congreso pedagógico Robinson y una actividad en homenaje al maestro Simón Rodríguez. Bueno, se escuchan las preguntas de los compañeros de la prensa. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Javier Nichirinos por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Yo quisiera retomar algunos de los temas que ya usted mencionaba durante la agenda, durante este resumen, y la primera está enfocada hacia esa línea sistemática de agresión de Estados Unidos por parte o hacia nuestro país, y considerando las últimas declaraciones del secretario de Estado de esa nación, quien aseguraba que van a continuar presionando e incluso mejorando las estrategias para agredir a Venezuela, o en el caso, como ellos lo mencionan, para sacar de la presidencia a Nicolás Maduro, el jefe de Estado venezolano. Incluso también hablan de una ley que estaría respaldando un supuesto plan de transición. ¿Cómo responde el Partido Socialista Unido de Venezuela ante estas afirmaciones, además injerencistas y agresivas en contra de nuestro país? Y como segundo tema, yo también quisiera saber, su opinión como comunicadora social. ¿Qué opina usted sobre el tratamiento o, digamos, el silencio, ¿no?, que ha tenido en los grandes medios de comunicación con respecto a esta gran marcha, que han iniciado estos hermanos de Centroamérica hacia Estados Unidos? Inclusive veíamos allí ya las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguraba un recorte, ¿no?, hacia las ayudas económicas hacia estos países. Pero también vemos a ese mismo presidente pedir millones de dólares para ayudar o para financiar una supuesta, digamos, crisis de migración de Venezuela, ¿no? Hay como un doble discurso, o es que los migrantes centroamericanos son distintos a los migrantes que podrían salir de Venezuela, ¿no? Un poco para aclarar estos términos y para entender también lo que significa esta política, como se puede ver ya desde afuera, el tema de la migración. Y por último quisiera
también saber cómo avanza. Ya usted comentaba un poco sobre las juramentaciones de estos candidatos hacia las elecciones de diciembre, pero quisiera saber si manejan cifras, cuántos candidatos va a presentar el Partido Socialista Unido de Venezuela para estos comicios. Gracias. Bueno, mira, vamos a empezar por lo del silencio cómplice, ¿no? Un silencio cómplice de los medios de comunicación hegemónicos, es decir, los que obedecen a los intereses del capital, que no solamente guardan silencio, sino que censuran la verdad de los pueblos. Por ejemplo, la revolución bolivariana es una revolución censurada. Lo que nosotros proponemos desde aquí como proyecto político simplemente está vetado como tema de información en cualquiera de los medios hegemónicos. Por el otro lado, se ha construido todo un relato sobre la base de falsas noticias, sobre la base de escenas construidas, sobre la base de realidades provocadas y puntuales, y se ha construido todo un relato para estigmatizar a la revolución bolivariana y poner enfrente a todo ese entramado, todo ese poderío mediático que comienza en Hollywood y termina en los medios impresos o periódicos o televisoras de cualquiera de los países de la región. Es decir, esos medios de comunicación no se pueden llamar ya ni medios y mucho menos de comunicación. Son empresas al servicio de un sistema, de los intereses de un sistema. Y por eso callan lo que ocurre ahorita en este momento. Lo que pasa, compañera, es que la verdad de los pueblos nunca se puede callar. Siempre aflora, ¿verdad? Como las flores esas vírgenes, como las flores esas silvestres, las florecitas silvestres venezolanas que salen hasta en las aceras. La verdad de los pueblos siempre afloran, y eso es lo que está ocurriendo ahora en Centroamérica. Después de décadas de exclusión, de la aplicación de modelos que expolian la riqueza, que dejan al margen a los trabajadores, a las mujeres, a las minorías étnicas, a los afrodescendientes, después de décadas de siembra de terror, porque allí en Centroamérica hay una situación muy compleja con los intereses diversos que a sangre y fuego han venido imponiendo una realidad de pueblo sin ley. Bueno, le tocó la puerta, le llegó a la nariz al señor Trump una realidad que tendrá que enfrentar. Él tendrá que decir algo como jefe de los imperios, él tendrá que poner la cara allí, aunque haya literalmente lo que él ha hecho con los gobiernos de Centroamérica, es darles el mandado de que sean ellos los que repriman a los pueblos para que no les llegue a la puerta. Eso es lo que ha hecho. Pero bueno, ellos tendrán que hacerlo, la verdad de los pueblos siempre se van a conocer. Pero lo que está viviendo el mundo ahorita es un momento de censura global, donde solamente lo que obedece, lo que baila al son de los intereses de los grandes capitales tiene protagonismo como titular en los medios y tiene incluso acceso a ser publicado en los medios de comunicación. El resto, la verdad de los pueblos, hay medios que se están creando, estamos los pueblos creando nuestros propios medios, así como los hacemos en Venezuela, y cuando uno sale del país, como a mí me tocó estar ahora en Ginebra atendiendo compromisos del partido, agenda de solidaridad con el partido, tú te das cuenta que no solamente ellos imponen la opinión, que no solamente ellos marcan la verdad, porque Venezuela no está sola, cada vez recibimos más solidaridad de los pueblos, porque los pueblos también consiguen la manera de comunicarse entre ellos. Bueno, sobre la ley de transición y la respuesta al secretario de Estado, la Cancillería venezolana ya ha sido clara. Nosotros como partido lo que podemos decir es que nosotros vamos a hacer lo que seguimos haciendo. Nosotros estamos determinados como revolución, como partido, como patriotas, estamos determinados a hacer valer los derechos de esta república que se llama República Bolivariana de Venezuela y que tiene su constitución, sus instituciones, su pueblo, su partido dispuesto a decidir hacia adentro, con todas las vías democráticas, cómo nosotros vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra realidad histórica, social y política. Nadie se mete en eso, y los demás, quienes están apostando desde hace 20 años,
diciendo Chávez se va a caer, ahora sí, este sí es el momento, se acabó la dictadura, Chávez vete ya, Maduro vete ya. Bueno, tendrán que seguir repitiendo el discurso porque nosotros lo que tenemos aquí es firmeza para adelantar y para profundizar, no solamente para adelantar, sino para profundizar para bien este proyecto que es inclusivo, este proyecto que es solidario, este proyecto que abarca a todas y a todos, para que Venezuela sea lo que nos merecemos los venezolanos y venezolanas y los pueblos del mundo, que sea una patria próspera, una patria potencia. Me faltó lo del partido. Sí, mira, tú sabes que vamos en alianza con los partidos del Polo Patriótico, ¿verdad? Ya se hizo la inscripción de los partidos, estamos ahora en el momento de revisión de los candidatos, ¿verdad? Se ubicó también el espacio en el tarjetón, ahora estamos en el momento de revisión completa para tener la cifra exacta, ¿verdad? Porque hay que revisar ahora el perfil de cada candidato, la disposición que tiene, cosas de última hora, ya después de allí tendremos la lista definitiva. La segunda pregunta la efectúa Oscar Morfest por YBKE Mundial. Buenas tardes, vicepresidenta. Que nos dé detalles acerca de estas alertas o estos planes desestabilizadores. ¿Han recibido denuncias por parte del Poder Popular? Gracias. Bueno, no solo denuncias. El ministro Mota Domínguez en sus redes sociales y a través de los mecanismos de información del Ministerio de Electricidad ha publicado evidencias claras de, por ejemplo, lo que ocurre en el sector de electricidad, ¿no? Lamentablemente cadáveres de individuos que han intentado sabotear el tendido eléctrico y terminan calcinados, electrocutados, ¿no? Cables que se cortan, cables submarinos que se cortan, como en el lago, sublacustre, perdón, como en el lago de Maracaibo, que se cortan en distintas áreas solamente para dejar sin luz. Eso forma parte de la guerra multimodal que intentan aplicar sobre Venezuela, ¿no? El tema de los servicios públicos es uno de los que está escrito en los manuales de guerra híbrida o de guerra multimodal, y en este momento, dado el fracaso que ha tenido la derecha en sus planes golpistas, en sus planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, en sus planes de sabotear el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, bueno, echan mano de lo que les queda. Ahorita, ¿qué les queda? Bueno, el aumento indiscriminado y criminal de precios, por ejemplo, y les queda también el sabotaje a los servicios públicos. ¿Para qué? Para boicotear lo que estamos construyendo todo un pueblo. Lo que le cuesta a la revolución, asambleas, debates, congresos, leyes, estructura orgánica, instituciones, recursos, a ellos les cuesta solamente un acto de sabotaje, solamente planificar, infiltrar a un criminal y sabotear un servicio público. Entonces, el acto de sabotaje no es de ahora. Cuando estábamos en la guarimba terrorista del año 2017, ¿a dónde iban los terroristas que insuflaba Julio Borges y Guanipa y Freddy Guevara? ¿A dónde iban? A las instalaciones de CanTV, a los autobuses de servicio público, ¿verdad? A las de telefonía celular, a las universidades y a las escuelas, a los centros de salud. ¿A dónde iban? Eso es una estrategia de guerra. Es la misma estrategia de guerra desplegada en el territorio de acuerdo con los mecanismos de la guerra multimodal o guerra híbrida. Y en este momento nosotros tenemos la información de que están atacando a los servicios públicos masivos. Lo hemos visto aquí en Caracas, lo hemos visto en distintas regiones del país. Hay unas que tienen, estados que tienen, como por ejemplo el estado Zulia, tiene un ataque sistemático porque es un estado fronterizo, porque guarda reservas. Yo creo que mucho se está moviendo en esos escenarios, mucho. Incluso algunos medios de prensa hablan de apertura de diálogo en algunos espacios, ¿no? Entonces, bueno, habría que evaluar con detalle cada una de esas expresiones. Lo que sí te puedo decir a partir de la supuesta participación o de la supuesta ejecución de ya acciones militares por parte de los vecinos, yo pondría preguntas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué va a pasar con los 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela? ¿Cómo va a ser? Se lo tiene que preguntar el presidente de uno de los países vecinos que esté pensando en ese plan. Si nosotros como revolución hemos contenido el drama social,
No sé hasta qué punto hubiese llegado en Colombia si no estuviera Venezuela para albergar aquí esos 5.600.000 hermanos y hermanas y darle la alimentación, la salud, la educación que aquel gobierno no le dio ni el anterior ni el anterior. ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos? ¿Qué va a pasar en la región latinoamericana? ¿Qué va a pasar con los 500.000, 400.000, 600.000 ecuatorianos, peruanos que nosotros tenemos aquí en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir con esa población? ¿Cuál es la América que puede configurarse? Quien piense de esa manera, porque una cosa es que lo diga algún burócrata en Washington, que no camina por estas calles, y otra cosa es que lo diga el que está aquí en la región. Yo creo que más allá de, es una opinión personal, ¿verdad?, que más allá de las declaraciones de prensa, todos esos elementos se ponen sobre la mesa, y todos esos elementos, por eso cada vez nosotros tenemos que todos los días pensar en lo grande que fue nuestro comandante Hugo Chávez. Esa política solidaria a partir de la riqueza petrolera que nosotros tenemos, el incluir a Centroamérica y el Caribe, el darle albergue a esas naciones, a los pueblos de esas naciones hermanas que huyeron del hambre y de la violencia, no declarada, pero que está allí. Eso nos dio a nosotros la protección que tenemos hoy día, que yo le diría que tendrían que pensárselo 2 veces antes de lanzarse en una aventura, porque desestabilizar Venezuela no es solamente a Venezuela, es desestabilizar toda la región latinoamericana. Y eso lo saben los gobiernos. Hubo también aquí de periodista, una revelación que hizo el presidente Evo Morales, y en la Cumbre de las Américas, esa donde censuraron la voz del presidente Maduro, hubo quien planteó la posibilidad de que esos países actuaran contra Venezuela. Y gobiernos que en declaraciones de prensa dicen muchas cosas a lo interno, no se atrevieron, porque es mucha la fortaleza que tiene este pueblo, la fortaleza, primero la fortaleza moral y espiritual, después la fortaleza de su historia, de lo que ha hecho en la historia del siglo pasado, del antepasado y de este siglo también, y después la fortaleza de que nosotros tenemos un liderazgo sólido, tenemos un proyecto político sólido, ratificado por elecciones, y nosotros sabemos exactamente para dónde vamos. Yo no creo que se atrevan, no lo creo en lo personal. Gracias.